Hola mis amigos de Paranormal Relatos, hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que sea de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ningún video de que subamos más adelante. Y si ustedes tienen alguna historia que les gustaría compartir, nos la pueden hacer llegar por el correo que está en la descripción del video, o bien por nuestras redes sociales. También les quiero anunciar que en la descripción del video estará un enlace a un grupo de Telegram, el cual será para estar más en contacto con ustedes, y ahí ustedes pueden subir sus historias que les gustaría compartir con nosotros. Y les quiero dar las gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal. En verdad, muchísimas gracias, y sin más que decir, comenzamos. El padre decapitado, Nayarit. Hay una iglesia en la plaza de Santiago Apóstol, dentro del municipio de Nayarita de Ixtlán del Río. En ella se aparece un sacerdote sin cabeza. Nadie sabe quién era o por qué la perdió, pero todos están seguros de su existencia, gracias a una escalofriante anécdota. Un señor de nombre Elías y otro conocido como el Doctor Coronado eran muy asiduos a cantar con el coro del templo. Cierta noche, al terminar un ensayo, se quedaron hablando sobre la leyenda del padre decapitado, burlándose de aquellos que creían en tales patrañas. Las bromas subieron de tono cuando se les ocurrió subirse el cuello de sus abrigos de tal manera que éste les ocultara las cabezas, para salir a asustar a las personas que pasaran enfrente al lugar, hasta que una noche los espantados fueron ellos. Estaban por irse de allí cuando escucharon pasos en la capilla. Al voltear, se quedaron helados, nada más, con la figura de un sacerdote, vestido con ropas antiguas. Se acercaba lentamente a ellos. No tenía cabeza. Esa noche corrieron a sus casas en medio de rezos, pálidos y despavoridos. Jamás se atrevieron a molestar de nuevo a nadie con sus bromas de mal gusto. El árbol del vampiro, Jalisco. Hace muchos años llegó a Guadalajara un hombre misterioso que siempre vestía de negro y solo solía salir por las noches. A partir de su llegada, comenzaron a encontrar los cuerpos de animales, jóvenes y niños desangrados, y con dos pequeñas marcas en el cuello. Las víctimas siempre eran atacados de noche, por lo que rápidamente empezó el rumor de que había un vampiro en la ciudad. Los vecinos comenzaron a sospechar del hombre misterioso, y un día, hartos de vivir con miedo, decidieron tenderle una trampa y atraparlo. Le enterraron una estaca en el pecho y luego lo llevaron al Panteón de Belén para enterrarlo. Con precaución pusieron varias lápidas pesadas sobre la tumba del vampiro. Meses después del suceso, las lápidas sobre la tumba comenzaron a romperse y la gente notó cómo un árbol crecía lentamente desde adentro de la tumba. El árbol del vampiro todavía está en el panteón y se cree que nació de las estacas clavadas en el pecho del vampiro. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba, el vampiro será libre de nuevo para cobrar venganza. El anillo, Colima. Comenzaba el siglo XX en Colima, trayendo consigo nuevos avances industriales. Uno de ellos era la estación de trenes del pueblo de Cuyutlán, lugar que impactó a los pobladores por su modernidad y refinamiento. A cierto muchacho le pareció que estaba tan bonito que quiso que fuera el sitio en el que propusiera matrimonio a su novia. Te veo en la estación a la medianoche, le dijo, a lo que ella accedió con mucha curiosidad. Mientras que el chico esperaba en la solitaria estación, se puso a jugar con el anillo que tenía en las manos, pensando en las palabras exactas que le diría a su amada. No obstante, la joya se resbaló de sus dedos, yendo a parar a las vías. Desesperado, se puso a buscarla frenéticamente y la encontró entre dos vigas, pero al ir a agarrarlo, su brazo se quedó atorado. Cuando su novia llegó a la cita, lo encontró ahí, pálido y tratando de zafarse en vano. Ella de inmediato fue a ayudarlo, pero ni entre los dos consiguieron sacarlo. A lo lejos, se escuchó el silbato del ferrocarril. Vieron la luz de la locomotora, que se acercaba a toda velocidad, y gritaron de pánico.
En el último instante, el muchacho empujó a la chica a un lado para salvarla. Lamentablemente, el tren le pasó por encima, arrancándole el brazo. La amputación fue tan violenta que perdió mucha sangre y en un par de minutos y allí mismo, ante los ojos de su novia, murió. Ella quedó tan traumatizada por el incidente que ahora, cada vez que escuchaba el silbato de la locomotora, tenía terribles crisis de ansiedad. Fue por eso que su familia resolvió mudarse de Cuyutlán y nunca más se le volvió a ver por ahí. En cambio, se dice que en la estación de trenes aún se puede ver el alma de su novio, buscando algo entre las vías y lanzando un grito desgarrador cuando un ferrocarril fantasmal le pasa por encima. El fantasma del jardín, Aguascalientes. Se cuenta que en el jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte, llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos y desaparece. Aún en nuestros días persiste esta creencia, por lo que muchas personas se rehúsan a atravesar el jardín a altas horas de la noche, ya que el mito se ha venido transmitiendo de padres a hijos. Solamente durante la feria de San Marcos es cuando se ve concurrido por las noches. Por no conocer los furaños, la aconseja, y porque los lugareños se sienten acompañados por los cientos de personas que disfrutan de este legendario y romántico parque. Aunque se sabe que un espíritu sale todas las noches y recorre el jardín. Según la tradición, no se conoce el origen de esta fábula, que tiene más de un siglo que se acontece. Según el profesor Alfonso Montañés, por el año de 1851, llegó a la ciudad de Aguascalientes un grupo numeroso de personas procedentes de Guadalajara, invitado por don Mario, iniciador de la primera exposición de industrias, artes, agricultura y minería, que se verificaba en las fiestas salmarqueñas de ese año. Don Felipe, rey de González, fue uno de los que llegaron a probar fortuna. Él era familiar de Luis González, uno de los primeros colonos del pueblo, como se llamó por muchos tiempos al barrio de San Marcos. Y por tener un pariente pensó, le sería más fácil establecerse en ese lugar. Se inició con una pequeña tienda durante la feria y como tuvo éxito, no dudó en comerciar en abarrotes y radicar por una temporada en esa villa. Como en todo negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer y ya había reunido 8,000 pesos, que sumando a su capital le daban 40,000. Pensó vivir definitivamente en Aguascalientes, en la calle de Flora, al lado al norte del jardín, construyendo su casa, la que por muchísimos años ocuparon los descendientes del señor González. Dice la leyenda que también en el siglo pasado había amigos de lo ajeno y que don Felipe González, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que ya había aumentado, pues se dedicó a comprar alhajas, así como oro macizo. Pensó que en su casa no estaría seguro su tesoro. Por saber la gente de don Felipe Rey González tenía mucho dinero, que compraba oro, así como joyas. Varias noches se durmió pensando en dónde guardaría su dinero. No lo comentó ni con su mujer, por el miedo de que ésta tuviera alguna indiscreción con alguien, y pensó que el lugar más seguro sería el jardín de San Marcos. Nadie iba a pensar que en ese lugar se enterrara un tesoro, y mucho menos iban a escarbar para buscar dinero. Y al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura, a su lado únicamente por una vela de cebo, la que se le apagaba a cada instante por el aire, don Felipe enterró una caja de lámina y madera, de buen tamaño, en donde había depositado su tesoro. El señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia pasaba frente a su entierro, invitado a sus amistades a tomar el fresco en el jardín, y se sentaba en la baustrala, y se sentaba frente a su entierro. Invitaba a sus amigos a charlas y a jugar albures, haciendo apuestas fabulosas, o de perdida entretenerse con la matatena. Así pasó algún tiempo. Un día, un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar a albures.
Todo era alegría y entusiasmo, pero según el relato, alguien hizo una trampa y comenzó el jaleo. Hubo insultos, gritos y de pronto salieron a relucir las pistolas y sin más se escucharon varios tiros. La gente se dispersó despavorida. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera le alcanzó un tiro que lo dejó instantáneamente muerto. Dos más fueron heridos gravemente. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado, volteaba a ver a su tesoro, e inmóvil permaneció un rato en ese lugar, hasta que llegó la policía, y sin más se lo llevaron preso, hasta que se aclarara aquel pleito donde había un muerto y dos heridos. Durante algún tiempo, don Felipe estuvo preso. Una de sus más grandes preocupaciones era el entierro que tenía en el jardín de San Marcos, del que nadie estaba enterado. Aquello lo hizo enfermarse gravemente. Tenía una pena moral que nadie conocía, lo que lo estaba acercando a la tumba. El señor González se encomendó a la Virgen del pueblito, le ofreció parte de su tesoro, así como una misa solamente de 3 padres, orquesta y cohetes. Si salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido el culpable del pleito entre sus amigos. Un buen día, sin más ni más, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. No lo podía creer. Se pellizcaba para ver si no estaba soñando, y al estar frente a la puerta de salida y ver su familia y amigos, no pudo más que ponerse a llorar. Antes de llegar a su casa, pidió bajarse en el jardín de San Marcos, camino por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su casa, en donde le esperaba una fiesta que le habían organizado sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría, don Felipe continuó en su vida cotidiana. Hablaba de lo bien que le hacía caminar por el jardín, sentarse en la balaustrada, a recibir el fresco y escuchar el trino de los pájaros. Y sus amigos llegaban a jugar albures en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey de González. Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar muy enfermo. No levantaba la cabeza. Lo único que le hacía revivir era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía mañana y tarde. Pero llegó el día que el pobre hombre no podía caminar. Había perdido el aliento hasta para hablar, y así se le fue apagando la vida. Antes de morir quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Le señalaba el jardín, el templo, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. El ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblito nunca lo cumplió, y con ese remordimiento se fue a la tumba. Según la fábula, nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Pero sí, después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días a la misma hora en el jardín de San Marcos, que se le veía caminando por un lado norte, llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y desaparecía. Y así nació la consejera de El fantasma del jardín, de la que todavía se habla, sin saber cuáles fueron los orígenes de ella. La mujer que le vendió su alma al diablo, San Luis Potosí. En el municipio potosino de Cárdenas se cuenta la historia de una mujer que vivió en la década de los 50 y cuya ambición fue su perdición. Rebeca era una muchacha muy hermosa, pero sumamente amargada y codiciosa. Su familia era extremadamente pobre y ella solo soñaba con ser como las señoritas de la alta sociedad y mudarse a la capital para vivir como reina. A causa de su belleza, muchos hombres la pretendían, pero la chica todos los rechazaba por considerarlos inferiores. Tanto así que se quedó sin amigos y pretendientes, pues todos le rehuían por saberla interesada. Un día, Rebeca conoció a Trinidad Ramos, el apuesto primogénito de un rico hacendado, al que quiso enamorar para ser de fortuna. Por suerte, a Trinidad ya le habían advertido de cómo era ella, así que sin miramientos la rechazó y decidió casarse con otra joven, noble y amorosa, a diferencia de Rebeca.
Despechada, esta última acudió a una mujer que tenía fama de bruja para que provocara la desgracia del muchacho, y así fue. El pobre Trinidad fue víctima de varias dolencias y enfermedades, y rápidamente lo perdió todo hasta quedarse en la miseria. Rebeca se quedó aún más satisfecha cuando la bruja le reveló que pronto conocería a un hombre sumamente rico y poderoso, aunque bastante mayor. Este individuo estaría dispuesto a darle lo que quisiera con tal de poseerla, y para encontrarlo debía salir de su casa todas las noches y esperar en el campo. Pasaron varias semanas. Una noche, Rebeca sintió que alguien la estaba observando. Ante ella apareció un hombre siniestro, muy alto y bastante entrado en años, vestido de forma elegante y con un cofre lleno de oro en sus manos. Con voz cavernosa le dijo que sabía lo que estaba esperando. Si te vienes conmigo en este instante, voy a convertirte en una mujer rica, agregó. Aunque esta mujer, muerta de miedo, a Rebeca le pudo más la codicia, y lo siguió hasta la fastuosa hacienda que jamás había visto antes. Parecía como si la casona hubiera surgido de la nada. Dentro, el hombre le entregó a Rebeca 2 sacos repletos de oro y varias joyas, que ella contempló con avaricia, pero nada más sujetarlos, el desconocido emitió una carcajada que le heló la sangre. Incesta, ¿no sabes que acabas de venderme tu alma? ¿A mí? ¿Acaso no sospechas quién soy? Llena de horror, Rebeca se dio cuenta de que acababa de entregarse al diablo. Lárgate, lárgate de mi vista, que de todos modos, pronto voy a volver a buscarte para tener el gusto de verte morir. Espantada, Rebeca huyó con las 2 bolsas de oro y llegó enloquecida a la plaza del pueblo, donde la gente fue testigo de cómo perdió la razón, gritando desesperada que iba a arder para siempre en las llamas del infierno, y que cuando abrió las bolsas se puso histérica al ver que dentro no había más que cenizas y huesos. 3 días estuvo deambulando sin rumbo por las calles, hasta que al tercero cayó muerta de manera repentina. La encontraron 2 monedas de oro, sujetas en una de sus manos. Se dice que fue el precio a pagar por su alma tan pobre. Desde entonces, la gente de Cadernas cuenta que a veces por las noches se ve vagar a su fantasma. Es una joven pálida que cuando ve que alguien se acerca, le pide que rece por ella, y antes de que la persona pueda salir de su estupor, se transforma en cenizas ante sus ojos asustados. Leyenda del Desfiladero, Tamaulipas. En la popular avenida Hidalgo se encuentra un viejo cementerio que ha sido el protagonista de muchas leyendas. En la parte trasera del cementerio se puede ver una avenida que al cruzarla encontrarás un desfiladero. Algunas personas cuentan que en esta avenida por las noches se aparece una niña que no hace nada más que aparecer en el medio de la calle. Quienes han logrado verla dicen que puede verse muy claramente y la describen como una pequeña niña de 8 años, muy blanca, y lleva un vestido de primera comunión. Las personas no se asustan al verla, no refleja maldad en lo absoluto, pues se le ve con un rostro muy sonriente. Lamentablemente la aparición de esta niña ha causado diferentes accidentes, pues los autos que pasan por el lugar tratan de esquivarla. El fantasma del convento de Guanajuato. Gerardo Murillo, un famoso pintor, mejor conocido como el Dr. Atl, en ocasiones paseaba por diversas zonas del exconvento, buscando la inspiración para sus pinturas. Una tarde en la que aquel pintor descansaba, vio que el coronel y su asistente llegaron de forma apresurada. Mientras discutían, en marcha firme, hacia el patio, el asistente se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un arco, en el que después el coronel se centró también, y comenzó a accionar su arma. El sonido era ensordecedor, la potencia de sus disparos y el eco del lugar llamaron la atención de Murillo, que desde donde estaba no podía ver a quién se dirigían los disparos, pero atinó por tirarse al suelo. El coronel solo se detuvo cuando los proyectiles se terminaron.
Tomando un espacio para cargar, las balas cayeron de su mano. Las recogía con prisa y algo de nerviosismo, sin apartar la vista de aquel punto, mirando con algo de miedo, como si alguien se acercara. Sus ojos se desorbitaron en el momento en el que flotó en el aire, como si un hombre muy fuerte lo levantara del piso, apretándole el cuello. Tras la mirada incrédula de su propio asistente y el pintor, que observaba desde lejos, el coronel estaba ahí suspendido a mitad del patio, a más de medio metro de altura, pataleando, intentando liberarse de una fuerza que lo sujetaba con pinzas, robándole el aire, asfixiándolo. La lucha fue corta. El militar no pudo liberarse a pesar de sus esfuerzos, y simplemente su arma cayó al suelo, seguida de su cuerpo flácido y desvanecido. Corrió entonces Murillo a ayudarlo, pero al llegar junto al cuerpo, éste exhaló su último aliento, y el coronel murió con una mirada de espanto plasmada en su rostro. Llegó el comisario, que había escuchado los disparos a la distancia. El pintor estaba como portero del lugar, y su esposa, contándoles lo que vio, compartió de inmediato la historia con el representante de la ley, por lo cual todos se ganaron un cargo de asesinato. Por lo poco creíble de la narración, se interrogó al portero, quien compartió la idea que el coronel tenía para acabar con el fantasma. Después, el desalineado pintor tampoco obtuvo mucha aprobación a sus declaraciones. Siendo el primer sospechoso, solo el médico de guardia parecía creer un poco de sus relatos, y tuvo la gran idea de comparar las huellas dejadas en el cuello del coronel con las manos del pintor. De inmediato pudieron darse cuenta de que no coincidían, pues las marcas superaban por mucho las manos del sospechoso. Eran casi el doble de su tamaño. Aún así, esperaban la declaración del asistente del coronel, que se encontraba hospitalizado por la impresión. Al día siguiente, en sus 5 sentidos, el asistente fue con el comisario a reconstruir los hechos en el exconvento. Podía verse el miedo en los ojos cuando el guardia de la ley ocupaba el mismo lugar del día anterior y narrar lo sucedido, diciéndole entonces: el coronel y yo regresábamos de nuestros labores. Cuando cruzábamos por el patio, vimos en uno de los arcos levantarse desde el suelo una sombra más oscura que la noche sin luna. El miedo me paralizó, pero el coronel decidió dispararle. Cuando se le acabaron las balas, el fantasma desapareció de los arcos y apareció otra vez enfrente del coronel, ahorcándolo con sus grandes manos. Después de esto, el miedo era tal que caí desmayado. Es que aquello parecía el fantasma de un fraile, pero lucía espantoso, con su cara y sus manos. Titubeante en sus palabras, sin poder describir lo que vio, simplemente perdió el conocimiento de nuevo. El médico del lugar lo ayudó a volver en sí, y tras varios intentos de describir al fantasma desmayándose cada vez, el comisario retiró cargos, aunque no satisfecho, pues no podía condenar a un fantasma por el asesinato. Cuenta la leyenda que todo esto sucedió en el exconvento de la Merced, en Guanajuato, y el fantasma aún se ve por los pasillos, pues los intentos del coronel por acabar con él no sirvieron de nada.